para propagar olivos disponemos de dos procedimientos, o a base de reproducción o a base de multiplicación. La reproducción se basa en la utilización de semillas como propágulo, mientras que la multiplicación pues se basa en la utilización de métodos vegetativos. Pero claro, como quiera que uno de los objetivos de la obtención de olivos, sobre todo cuando se trata de plantaciones comerciales, es mantener el genotipo, pues resulta que el uso de las semillas no es adecuado, sino al contrario, pues los métodos vegetativos son los únicos que aseguran el mantenimiento del genotipo de la planta madre. De modo que la reproducción no sirve para la propagación de olivos, al menos desde el punto de vista agronómico. Métodos vegetativos que se disponen en la actualidad son métodos clásicos como el acodo, la estaca, los métodos de cultivo in vitro y el injerto. El acodo no funciona en el caso del olivo, de modo que no tiene interés hablar de él porque sería muy costoso. Y nos quedamos con tres procedimientos, o el uso de estacas o estaquillas de distintos tamaños, los métodos de cultivo in vitro y el injerto. En España el injerto se emplea poco, porque además el olivo no es especialmente delicado para el autoenraizamiento, y como método vegetativo, aparte de mantener el genotipo, sí que nos interesa especialmente evitar la transmisión de enfermedades no curables, como son la tuberculosis o el verticilio. De modo que hay que prestar especial atención a utilizar planta madre sana, entre comillas, para que no se transmitan esas enfermedades que son imposibles de eliminar una vez establecidas. Entonces, la multiplicación del olivo se ha hecho a veces a dos maderas y a veces a una madera. Concretamente, en Argentina, por ejemplo, por razones de tipo logístico, se han utilizado el injerto sobre patrones francos porque el movimiento de semillas es mucho más barato que el movimiento de propágulos de tamaño grande. Y también se ha utilizado a veces el injerto sobre patrones clonales, cuando se cambiaba de variedad, en el caso concreto de el Gordal. A una madera se han utilizado procedimientos muy antiguos, muy sencillos en cuanto a su tecnología, como son el uso de las zuecas, las estacas plantones, los garrotes, los mini garrotes, en definitiva, que lo que podríamos llamar propágulos grandes. Más recientemente se han utilizado propágulos pequeños, como son el uso de estaquillas semileñosas, y en fase, digamos, teórica, propágulos mínimos, utilizando sistemas de cultivo in vitro, lo que dio ya hace algunos años en llamar la semilla sintética, de la cual hablaremos más tarde. La multiplicación del olivo a dos maderas, como he dicho antes, se ha utilizado en patrones francos a partir de semillas o patrones clonales. Concretamente en Andalucía y más concretamente en la provincia de Sevilla, que es quizás donde únicamente se cultiva la variedad Gordal, por razones que más adelante explicaremos, se han utilizado el injerto en espiga, que allí se llama, que son injertos de púa, sobre planta grande, y ahí estamos viendo una secuencia de la injertada y su resultado. En el caso concreto del Gordal, hay que tener presente que, como en todas las plantas, el uso de patrones diferentes influye en la calidad de la aceituna, en este caso de la aceituna de mesa. Y el caso más típico es el del Gordal, como digo, que se puede injertar sobre zorzaleño o sobre verdial. La diferencia está en que cuando se ha injertado sobre zorzaleño, da una aceituna en verde, en forma de corazón, grande, bonita, mientras que cuando se injerta en verdial, da una aceituna alargada, abellotada, que no quiere la industria. Y el no querer significa que la paga mucho más barata, y no interesa al agricultor, lógicamente. Bien es verdad que cuando termina la maduración, la Gordal que está injertada sobre verdial también se acorazona
dicho vulgarmente. Pero claro, ocurre que es que cuando la aceituna está morada vale mucho menos dinero que la verde y tampoco interesa. De modo que hay que tener especial atención en este caso para procurar no injertar en verdial. Bien, es verdad que como mejor funciona el gordal, como casi, o sin decir casi, como todas las plantas, es a una madera sobre sus propias raíces. Ocurre que la dificultad es grande porque enraiza muy mal, pero la calidad de la aceituna que se obtiene a una madera es muy superior, tanto en verde como en maduro, y no solamente en la forma, sino en la calidad de la pulpa, en la proporción de pulpa a hueso, que en fin, viene a ser superior, sin poder cuantificarla exactamente, pero puede ser del orden de un 12, un 13% más de pulpa que cuando está injertada en zorzareño, con el hueso muy poco estriado, a diferencia de lo que ocurre cuando se injerta sobre zorzareño, que tiene muchas estrías y lo hace muy incómodo de comer y de deshuesar. Y bueno, pues esto sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de intentar producir aceituna de mejor calidad. Bien, los propágulos grandes que se han utilizado a lo largo de la historia los voy a repasar muy rápidamente porque no tienen hoy día demasiado interés. Pero, por ejemplo, las zuecas son esas protuberancias que aparecen en olivos viejos, que también se llaman nódulos, y que no son ni más ni menos que acumulación de sustancias de reserva que mantienen yemas latentes durante mucho tiempo y que, convenientemente extraídas del árbol madre, digamos, pues se pueden utilizar como material de propagación. La estaca plantón es otro procedimiento muy antiguo y no recomendable en absoluto, que veremos luego. Son estacas de muchísimo tamaño y muy viejas. Los garrotes son algo más manejables, pero tampoco hoy día tienen interés ninguno. Y los mini garrotes que se empezaron a utilizar en los años 50, 60, pues tampoco tienen demasiado interés frente a las estaquillas semileñosas. Las zuecas, como hemos dicho antes, serían esos propágulos que estamos viendo ahí, esos nódulos extraídos del árbol, con lo cual hay que matar a la madre, y solamente se han utilizado lógicamente cuando se arrancaban plantaciones viejas por distintas razones y se aprovechaban esos nódulos. Eso, con muy pocos cuidados, son capaces de enraizar y o bien en vivero extraerlos ya con la brotación producida, o directamente en el campo se han llegado a utilizar hasta zuecas muy grandes, de 50, 60 kilos, que naturalmente con unos cuidados mínimos son capaces de resistir porque tienen un gran almacén de agua y de sustancias nutritivas para resistir hasta el enraizamiento definitivo. Pues ahí estamos viendo una zueca enraizada y brotada. La estaca plantón era un procedimiento no menos brutal, en el cual se utilizaban trozos de ramas, pues vamos a ponerle de unos 15-20 centímetros de diámetro y de longitudes de hasta 2,5 metros, a la cual, para facilitar su manejo, se le sacaba punta como si fuera una puntilla, se clavaba utilizando un mazo en el suelo, son procedimientos todos muy elegantes, y para evitar la desecación se cubría con vamos a llamarle pirámide de tierra, hasta que eso era capaz de brotar y enraizar, lo cual podía tardar 4 o 5 años tranquilamente. Claro, para hacer una plantación nueva hacía falta una ingente cantidad de material, no homogéneo ni muchísimo menos, y lo que es quizá peor, que es tener una plantación nueva con planta vieja. Pues estamos viendo distintos tipos de estacas plantón. Los garrotes pues son algo parecido, no tan grandes ni tan gordos, pues eran trozos del orden de medio metro aproximadamente, de un diámetro de 10-12 centímetros, que habitualmente se llevaban al campo directamente, se plantaban inclinados para hacer plantaciones con 3 pies y también con no demasiados cuidados, pues eso era capaz de brotar, enraizar los brotes nuevos y de esa forma pues tener plantas, como digo, con poco
con poca técnica. También se han utilizado los garrotes para hacer una especie de acodo de rama enterrada sin planta madre. Se han enterrado horizontalmente para procurar su protección y posteriormente extraer esos brotes con raíces para criar la planta en bolsas de plástico. Pues ahí estamos viendo plantaciones a 3 pies con garrotes, y eso sería un garrote horizontal puesto a enraizar artificialmente en cámaras de nebulización, de manera que lo que se ha utilizado después han sido esos brotes individuales en bolsas de plástico. En el año 60 y tanto, 70 aproximadamente, se empezaron a utilizar mini garrotes de ramas de un par de años de edad que se clavaban directamente en bolsas de plástico y, bueno, pues había un porcentaje de agarre suficientemente alto para utilizarlos como método de propagación. También se han hecho pruebas en el sentido de colocarlas horizontalmente para, en cámara de nebulización, provocar su brotación para posteriormente esos brotes utilizarlos como materia prima para la crianza del plantón. Bien, lo que se está utilizando desde ya del año 80 aproximadamente en España son las estaquillas semileñosas, que requieren mucho menos material. Como luego veremos más adelante, son estaquillas de unos 15 centímetros de longitud, de madera nueva del año anterior o del mismo año, en el caso de que se tomen en otoño, y que enraizan con no demasiadas dificultades. Y ahí estamos viendo un lote de estaquillas que se han enraizado en perlitas y que posteriormente se utilizarán como base para la crianza del patrón. La semilla sintética es una cuestión que apareció a finales de los 90, de la cual no se ha vuelto a hablar, pero bueno, como técnica y como idea era muy interesante. La cosa consistía en, utilizando las técnicas de cultivo in vitro y haciendo un cultivo previo de proliferación para conseguir varios brotes, de donde extraer meristemos. Del meristemo terminal se extraía uno, de los intermedios se obtenían 2, uno de cada yema axilar, y se cultivaban en un medio adecuado con una combinación de hormonas que producía la inducción de la rizogénesis, sin terminar de salir las raíces. Después de eso, de un tiempo de cultivo aproximadamente de un mes, se encapsulaban utilizando alginato como medio de gelificación, y esas semillas sintéticas así preparadas se podían conservar en cámaras frigoríficas durante un largo tiempo para posteriormente, y cuando interesara, proceder a la siembra en otro medio de cultivo que favorecía el crecimiento tanto de raíces como de la parte aérea. Y eso tras un periodo de aclimatación y después de eliminarle los restos de agar con los medios de cultivo correspondientes y tras unos tratamientos con fungicidas y bactericidas, como digo, se pasaban a un medio de aclimatación en bandejas de plástico en invernadero para, una vez aclimatados, pasar posteriormente a bolsas de plástico para su crianza posterior. De eso no se ha vuelto a hablar, el procedimiento no es barato precisamente, pero en fin, algún día a lo mejor aparece en el mercado como medio de iniciación de un cultivo. Bien, antes de proceder al detalle del enraizamiento de las estaquillas semileñosas, vamos a hablar un momento sobre la rizogénesis, que es el proceso que hace que los tejidos de la base de las estacas procedan a la emisión de raíces.
Bien, en la rizogénesis intervienen dos procesos, uno bioquímico y otro morfológico o anatómico, que consiste en lo siguiente. A partir de la yema de madera se mandan hacia la base ácido indolacético y a partir de la yema de madera y de las hojas se mandan hacia la base cofactores fenólicos, que se llaman, que son, a diferencia del ácido indolacético, que es una sustancia universal y la misma para todas las plantas, los cofactores fenólicos son específicos y hasta varietales, en el sentido de que cada especie tiene los suyos y cada variedad también varía de una a otra. Esos dos productos, con la acción de una enzima, que es la polifenil oxidasa, los une de alguna forma y forman un complejo, que se llama el complejo fenolauxina, que es el que es eficaz para la iniciación de la formación de raíces. Lo que hace ese complejo en los tejidos de la base de la estaquilla, concretamente en tejidos cercanos a los vasos conductores, es provocar la división del cambium de forma selectiva, anormal, porque el cambium se divide normalmente una vez hacia afuera y otra vez hacia adentro, produciendo tejidos hacia el liber y células hacia el leño. En este caso, lo que provoca el complejo fenilauxina es que se divida solamente hacia afuera unas pocas de veces, con lo cual se forma en la base del esqueje, se forma un callo interno, previo a la formación de raíces. A partir de ese callo se producen células nuevas que forman lo que se llaman los primordios radicales, los cuales siguen dividiéndose, formando lo que se ha dado en llamar iniciales de raíz, que a continuación solamente tienen que elongarse, crecer y diferenciarse en tejidos, sobre todo los conductores. Pasado eso, aparecen las raíces a partir de ese callo interno que se ha producido anteriormente. El que se formen raíces o no se formen, es decir, el éxito del enraizamiento, depende del equilibrio, o mejor dicho, del desequilibrio entre sustancias que se llaman activadoras y sustancias que se llaman inhibidoras. Y como su nombre indica, pues las activadoras facilitan el enraizamiento, mientras que las sustancias inhibidoras lo entorpecen. Bien, ¿qué es lo que ocurre en términos generales? Pues ocurre, por ejemplo, que el picual es una variedad que enraiza muy bien y tiene muchos inhibidores. Claro, parece un poco contraproducente o poco explicable, pero lo que ocurre es que tiene más activadores que inhibidores, entonces de alguna forma le pueden. Y el balance se decanta hacia el enraizamiento. ¿Qué es lo que ocurre con la variedad gordal, que enraiza muy mal? Pues ocurre que tiene muy pocos inhibidores, pero es que tiene menos activadores todavía. Entonces, el desequilibrio está a favor de los inhibidores y no enraiza.